Russell se acercó en silencio a la cama de su esposa a altas horas de la noche, deseoso de no perderse la celebración de su aniversario con flores, a pesar de que acababa de regresar a la ciudad. La cortina que los separaba crujió cuando se acercó, pero en lugar del cariñoso reencuentro que esperaba, se encontró con sonidos inesperados. Oyó las conocidas exclamaciones de placer de su mujer, parecidas a las que hacía cuando intimaban. Al descorrer la cortina, se encontró con una imagen que rompió sus expectativas. Otro hombre estaba intimando con su mujer, y ella parecía animarle. Sorprendido e indignado, Russell exclamó: «Ginger, ¿qué demonios está pasando aquí?». Su mujer replicó: «¿Quién eres? Sal de mi habitación de inmediato». Luego, volviéndose hacia su compañera, le instó: «Continúa, cariño». Antes de que Russell pudiera intervenir, fue golpeado por detrás por una anciana que empuñaba un bastón. En medio del caos y la confusión, una enfermera entró corriendo, desarmó a la mujer y la tranquilizó antes de cerrar la cortina, dejando a su esposa y a su compañero sin interrupciones. Mientras la enfermera alejaba a Russell, él suplicó: «¿Por qué no les detienen? Se están aprovechando de mi mujer. Señor Compton, su esposa no está siendo forzada. Está participando voluntariamente», explicó la enfermera con calma. «Pero tiene demencia. No puede consentir. Tiene que detenerla. Tomaré medidas legales contra esta residencia. Está en su derecho». Sin embargo, cuando se le informó en el momento de su ingreso, aceptó las condiciones que reconocen que las personas con demencia pueden no reconocer a sus cónyuges y son libres de establecer relaciones dentro del centro, siempre que sea consentido y aceptable para ambas partes. ¿Conexiones? Eran. La voz de Russell se quebró de frustración. Y esa es su decisión. Entiendo que esto es difícil, pero la mente de su esposa está en una realidad diferente. Para ella, esto podría ser una expresión de amor hacia usted. Lamentablemente, es una faceta de la enfermedad, explicó la enfermera con compasión. Entiendo por lo que está pasando. Lo que no puedo comprender es cómo permite que esto continúe, protestó Russell. Le pido disculpas, señor Compton, pero no puedo profundizar en esto tanto como usted requiere. Nuestra escasez de personal durante los turnos segundo y tercero suele limitar el tiempo de que disponemos. Por favor, váyase a casa por ahora, intente calmarse y vuelva mañana. Abby, la trabajadora social, podrá atender sus preocupaciones más adecuadamente. Le aseguro que puede que las cosas no sean tan graves como parecen. Con eso, ella se apresuró hacia la luz intermitente de la enfermera más cercana. Con lágrimas en los ojos, Russell salió del edificio. La culpa de haber internado a su mujer en una residencia de ancianos se apoderó de él. Pensó desesperadamente en la posibilidad de traerla de vuelta a casa. Buscando orientación, se sentó en su coche en el aparcamiento del centro, recordando una conversación con su compañero de la guerra de Vietnam, Wally, cuya mujer había sufrido demencia y estaba en una residencia. Por aquel entonces, la enfermedad de Ginger no era tan grave y Russell no había prestado mucha atención a los consejos de Wally. En aquel momento, el olvido le parecía una parte normal del envejecimiento. Al encontrar a Wally en su lugar habitual en el VFW, Russell se ofreció a invitarle a una copa. Wally bromeó: «Debe ser algo muy grande o muy malo para que me invites a una copa». Con lágrimas en los ojos, Russell le confió: «Necesito tu ayuda, amigo. Acabo de dejar a Ginger en la residencia de ancianos. Ella estaba liada con otra persona y no quisieron intervenir». Sus sollozos se hicieron más intensos. Poniendo una mano reconfortante en el hombro de Russell, Wally empatizó: «Lo entiendo. Duele muchísimo. Estos sabelotodos creen que engañar no importa. Se trata de esa basura de si se siente bien. Probablemente solo para mantener a los pacientes ocupados y sin molestias para el personal. Hogares de ancianos, la mayor estafa que existe. ¿Qué puedo hacer? Le prometí que nunca la ingresaría en una residencia, pero ya no puedo manejarla en casa. La última vez que hablamos, parecía que lo llevabas bien. ¿Qué ha cambiado?». Se volvió imposible. Estaba despierta a todas horas, intentando salir. No podía dejarla sola. Tenía que llevarla a todas partes. Una vez, la policía la encontró caminando por las calles a las 2 de la mañana, instalé alarmas y detectores de movimiento, pero no pude dormir bien. Me agotó y tuve un infarto leve debido al estrés. Tuve que ingresarla temporalmente en una residencia, para lo que llaman respiro, mientras yo permanecía en el hospital. Cuando salí,
Me di cuenta de que ellos estaban mejor preparados para cuidarla de lo que yo podría estarlo nunca. No encontraba la motivación para traerla de vuelta a casa. Ya no tengo energía. Fue desgarrador, pero llevarla a casa habría sido mi fin. ¿Consideraste contratar ayuda? Lo intenté varias veces. Fue difícil encontrar a alguien, y cuando lo hice, el coste era tan alto que solo podía arreglármelas de vez en cuando. Y Riley, bueno, está liada con su propia familia. ¿David sigue desplegado en Afganistán? Sí, intento no molestarle. Está muy ocupado tratando de mantenerse a salvo. El comportamiento de Ginger se parece mucho al de mi Alice, que en paz descanse. Escuche, voy a compartir algo que puede que no le guste, pero por favor considérelo. ¿Toma su esposa Aricepton Amenda? Sí, lo está. ¿Por qué? ¿Qué cree que hacen esos medicamentos? Bueno, no curan la demencia. Ralentizan su progreso. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? ¿Por qué prolongar la enfermedad? No tiene cura. Solo alarga el sufrimiento de ambos. ¿Mi sugerencia? Considere la posibilidad de quitarle los medicamentos. Podría cortar su miseria un par de años y darte varios más. Russell nunca había contemplado tal idea. No lo sé. Solo quiero que estemos juntos el mayor tiempo posible. Piensa en esto, ¿es la persona que es ahora con quien quieres estar, viéndola deteriorarse? Piensa en lo que es mejor para los dos. Pero todo el tiempo se descubren nuevos medicamentos que podrían ayudarla. Están encontrando fármacos que podrían detener la progresión de la demencia, no revertirla. Ha perdido demasiadas células cerebrales para recuperarse. ¿Querrías que se quedara mentalmente donde está ahora para el resto de tu vida? Gracias por la charla edificante, dijo Russell, goteando sarcasmo. No cumpliría con mi deber de amigo si no te diera un consejo sincero. Por desgracia, no hay una solución perfecta para las cuestiones que te planteas. Lo lamento. Aquí tienes más consejos que pueden servirte de ayuda. Asista al grupo de apoyo de Alzheimer. Suele reunirse cada segundo martes de mes en la Area Agency on Aging de Fairview Drive a partir de las 10 de la mañana. Es un lugar donde los familiares se reúnen y comparten experiencias sobre cómo tratar con parientes que se enfrentan a la demencia. A veces, traen a ponentes que hablan de programas relacionados con el transporte, la asistencia a domicilio y los equipos médicos. Quizá merezca la pena echar un vistazo. Russell no estaba seguro de si su conversación con Wally le había hecho sentirse mejor o peor. Temía su próxima conversación con la trabajadora social. Sin embargo, su agotamiento mental, unido a un sorbo de bourbon, le proporcionó un sueño inusualmente reparador. Esperar más de media hora a que Abby se reuniera con él no mejoró su estado de ánimo. En cuanto se acomodó en su escritorio, Russell la encaró. Dígame por qué debo aceptar que mi mujer esté liada con otro hombre. Abby mantuvo la compostura, imperturbable ante la confrontación. Señor Compton, no puedo decir que entienda exactamente cómo se siente. A mí no me ha pasado nada parecido. Entiendo que le duela ver a su mujer en una situación así. Permítame aclarar nuestro punto de vista. Empezó diciendo, cuando una persona tiene Alzheimer. Russell intervino, tiene demencia. No Alzheimer. Es un error muy común. En realidad, el Alzheimer es un tipo de demencia. Es la forma más frecuente. Hay otros tipos, pero el denominador común es la pérdida de memoria. Abby profundiza, hay una serie de síntomas que pueden acompañar o no a la enfermedad. Algunos pueden deambular, otros no. La personalidad puede cambiar para algunos, no para otros. Cada caso es único. Lo que permanece constante es la pérdida de memoria, el deterioro cognitivo gradual y, en última instancia, el fallo orgánico. Así es como describo lo que le ha ocurrido a la mente de su esposa. Ha sido introducida en una máquina del tiempo que funciona mal. Le permite viajar atrás en el tiempo, pero está atascada, incapaz de avanzar. Así, recuerda cosas vívidamente de hace años, pero le cuesta recordar acontecimientos recientes, como lo que ha desayunado o incluso si ha comido. Como no puede volver a nuestro presente, debemos entrar en su pasado, sea cuando sea. Nuestro objetivo es que disfrute de ese marco temporal en el que la máquina se ha detenido. Por eso rememoramos los viejos tiempos, realizamos actividades relacionadas con esa época y, a veces, fantaseamos con la idea de volver a casa o ver a los seres queridos que se han ido, porque le resultan vívidos. Nuestro objetivo es ofrecer experiencias positivas. Puede que no recuerden nuestras interacciones, pero parecen retener emociones positivas y negativas.
Las acciones de las personas se derivan de su percepción. El Alzheimer distorsiona su visión del mundo real, así que se comporta según su realidad pasada, no la actual. Por desgracia, Ginger considera que su relación se ajusta a esa época. No podemos alterar su percepción para alinearla con la nuestra. Todo lo que podemos hacer es esforzarnos para que cada día sea lo más agradable posible para ella aquí. Entonces, mientras haga feliz a Ginger, está bien que sea infiel. Abby hizo una pausa. Nuestra política dicta que los residentes pueden elegir a sus compañeros siempre que sea su elección, a menos que su tutor se oponga. Según nuestros registros, usted no es su tutor legal. Soy su marido, por el amor de Dios. ¿Eso no cuenta para decidir con quién está? Técnicamente, no. Igual que si no tuviera demencia, el hecho de ser su marido no le impediría buscar una relación si así lo decidiera. No estoy sugiriendo que lo haría. Si ella tuviera una aventura, además de estar molesto, probablemente trataría de entender sus razones antes de tomar medidas. Eso es lo que se necesita ahora. Sus motivos no tienen nada que ver con traicionarte. Te insto a que leas el material que te proporcionamos, te ayudará a comprender. Entonces, le parece bien que acepte mi dinero para su cuidado, pero no cree que deba opinar sobre con quién está. Parece angustiado, señor Compton. Si esto es demasiado molesto, estoy feliz de que el administrador le explique más. O, siempre tiene la opción de encontrar un lugar diferente para ella. Russell se sentó en silencio, tratando de procesar lo que había oído y la amenaza implícita de reubicarla. Se le vinieron a la memoria los momentos en que él y Ginger habían tenido problemas para comunicarse. Siento haberme enfadado, pero aceptar esto me parece imposible. Desgraciadamente, sí. Para mejorar las cosas tanto para ti como para ella, tendrás que adaptar tu forma de relacionarte con tu mujer. Seguimos el enfoque de los mejores amigos como modelo de entrenamiento. Créame, dominarlo marcará una diferencia significativa. Le recomiendo encarecidamente que asista al grupo de apoyo de Alzheimer, pueden proporcionarle una orientación inestimable. Lo conozco. Los segundos martes en la Area Agency on Aging. Una amiga también lo mencionó. Estupendo. Además, no dude en preguntarme a mí o al personal sobre nuestro enfoque con ella o nuestras acciones en cualquier momento. Es completamente comprensible por qué estás molesto. Eso no quiere decir que no cometamos errores, pero hacemos todo lo posible. Gracias, murmuró en silencio, por nada. Russell había planeado inicialmente visitar a su esposa después de salir de la oficina de Abby, pero verla con otra persona lo hizo demasiado difícil. En su lugar, se dirigió a casa. El teléfono sonó nada más entrar. Era la hija de Russell y Ginger, Rayleigh. Hola, papá, ¿cómo está mamá? Russell sintió una punzada de irritación, ella nunca preguntaba cómo estaba el primero. Intentó contener su frustración. Parece que se está adaptando a la residencia. Ha hecho al menos una amiga íntima. Russell no pudo resistir un comentario sardónico, sabiendo que Rayleigh no era consciente de la verdad. Eso es bueno. Entiendo por qué tuvo que irse mientras estabas en el hospital, pero no estoy seguro de por qué no la trajiste a casa después de recuperarte. Russell se sintió desafiado, interpretándolo como una pregunta sobre su devoción a su esposa. No entiendes por qué porque no sabes lo que es cuidar de ella. Acogerla un par de semanas y luego criticar mi decisión. No hace falta que te pongas a la defensiva. La visitamos hace unos meses y no parecía estar tan mal. Sí, pasasteis, ¿cuánto? 5 horas con ella. ¿Hablaron del pasado? ¿Intentaste bañarla cuando se negó? ¿Te quedaste despierto a medianoche para evitar que saliera de casa? ¿Respondiste a la misma pregunta 10 veces en una hora? Bueno, debe de haber algún programa gubernamental que pueda ayudarte. Te las arreglabas bien sola hasta tu infarto. Russell intentó un enfoque diferente. Rayleigh, tú eres todo progresismo y liberación femenina. ¿No dijiste una vez que el trabajo de ama de casa debería valorarse más? ¿Qué es tan exigente, si no más, que un trabajo normal a tiempo completo, que empieza antes del desayuno y dura hasta después de la cena? Sí, pero ¿qué tiene eso que ver con? ¿Quién crees que está haciendo el trabajo más que a tiempo completo que hizo tu madre durante casi 50 años? Yo. ¿Y quién se encarga de mi trabajo habitual? Yo. ¿Quién está asumiendo la responsabilidad extra de cuidar a alguien con demencia? Yo. Si quieres asumir alguna de mis funciones, adelante. Dime un programa que pueda ayudarme. Tranquilo, papá.
Ahora tengo mi propia familia a la que cuidar. Los adolescentes exigen mucha energía. Me gustaría ayudar, pero no puedo. Después de todo, eres su marido. Russell sintió una punzada de preocupación, temiendo que pudiera provocarle otro infarto. Soy consciente de que soy su marido. ¿Y tú eres consciente de que eres su hijo? Veamos, ¿cuántos años te cuidamos tu madre y yo? Te mantuvimos, te cuidamos, curamos tus heridas, te compramos un coche y te enviamos a la universidad. ¿22 años? ¿Y cuántos días nos has pagado? Casi ninguno, desagradecido. Colgó el teléfono de golpe y se tomó la tensión. Cuando el teléfono volvió a sonar casi de inmediato, lo desenchufó del cable. Esperando más llamadas, apagó el móvil. Sabía que una disculpa podría ser necesaria más tarde, pero en aquel momento carecía de motivación. En los días siguientes, profundizó en los materiales recomendados. No hubo celebración de aniversario. Ginger no creía que fuera su aniversario porque no le reconocía como su marido. Tras un par de intentos fallidos, pidió consejo a la enfermera de guardia. Ella le sugirió, no te pareces a Russell durante el tiempo que ella vive en su mente. Eres demasiado viejo para encajar en esa imagen. Prueba a decirle que eres otra persona, alguien mayor que estuvo cerca de los dos hace 20 o 30 años, a ver si eso ayuda. Supongo que vale la pena intentarlo. Ahora mismo no estoy consiguiendo nada. Russell fue a la sala de Ginger, encontrándola en el salón perdida en sus pensamientos. Hola, Ginger. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿No te acuerdas de mí? Bueno, te pareces un poco al padre de mi Russell. Así es, soy Carl, el padre de Russell. A Ginger se le iluminó la cara. Carl, me alegro mucho de verte. ¿Cómo está Mildred? Está bien, gracias. Habría venido, pero está ocupada horneando para una comida de la iglesia. Estoy segura de que vendrá pronto. Con una sonrisa, ¿cuándo vendrá ese vago hijo tuyo y mi marido a sacarme de este lugar? Acabo de ver a Russell hace un rato. Dijo que vendría después del trabajo. A veces, creo que ama su trabajo más que a mí. Ginger, sabes que no es verdad. Sé que Russell te quiere mucho. Era difícil para Russell contener sus emociones. Sí, lo sé. Siempre lo he sabido. Tras una pausa, Ginger añadió, ¿cuándo vendrá Russell a llevarme a casa? En cuanto termine de trabajar. Más le vale. Ahora tengo que irme. Volveré pronto. Gracias. Trae chocolate la próxima vez, por favor. Russell se sintió en conflicto después de la conversación con su esposa. Lamentaba su estado, pero encontró consuelo en su intercambio y en lo contenta que parecía en comparación con sus últimos encuentros. Esperaba con impaciencia la reunión del grupo de apoyo del día siguiente, aunque sentía aprensión por compartir su historia con desconocidos. El grupo de apoyo de Alzheimer se reunió en una acogedora sala de conferencias, donde alrededor de una docena de personas se sentaron en una mesa alargada. Se ofreció café y rosquillas, y los asistentes firmaron un formulario de asistencia al llegar. Belinda, una compasiva trabajadora social afroamericana, dirigió la reunión. Pidió a Russell que rellenara otro formulario con datos personales, garantizando la confidencialidad, y le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad para mantener la privacidad fuera de la reunión. Wally, que acompañaba a Russell a petición suya, le aseguró que era el procedimiento habitual. Belinda empezó explicando las reglas básicas de la reunión. La confidencialidad era primordial, a lo que siguió el fomento de la participación, pero no la obligación de hablar, y el énfasis en el diálogo respetuoso. Antes de proseguir, aceptó preguntas. Russell, es costumbre que los recién llegados compartan su situación como cuidadores, pero no hay presión para hacerlo. Otros resumirán brevemente la suya. ¿Quieres empezar tú o escuchar primero a los demás? Se ofrece Belinda. Prefiero esperar. Estoy un poco ansioso, responde Russell. Cada persona de la mesa compartió sus experiencias como cuidador, cónyuges, hijos adultos e incluso un nieto. La mitad cuidaba a sus seres queridos en casa, mientras que los demás tenían familiares en residencias de ancianos. En el grupo había una mujer cuyo marido había fallecido recientemente y dos hermanas que compartían la responsabilidad de cuidar a su madre. Russell se sintió más cómodo escuchando sus historias. Durante las conversaciones, Russell fue objeto de varias preguntas. ¿Había protegido sus bienes de Medicare? ¿Había familiares disponibles para ayudarle? ¿Utilizaba programas para cuidadores de personas mayores? ¿Cómo protegía su propia salud?
Russell se dio cuenta de que había aspectos que no había tenido en cuenta y buscó orientación. Belinda, apoyada por todos, le recomendó que se pusiera en contacto con el Aging and Disability Resource Center, un recurso integral para mayores y cuidadores. Facilitó a Russell sus datos de contacto y un sitio web para que se informara sobre la enfermedad y las técnicas de cuidado. Las historias compartidas por los participantes iban de lo conmovedor a lo humorístico, creando un sentimiento de solidaridad para Russell en medio de los retos a los que se enfrentaba. El grupo le animó a reconciliarse con su hija, reconociendo sus buenas intenciones a pesar de su falta de comprensión sobre la enfermedad y los cuidados. Aunque era un tema delicado para Russell, aceptó considerarlo. Con el paso del tiempo, Russell fue adquiriendo más conocimiento sobre el Alzheimer y más habilidad para comunicarse con su mujer. Encontró una solución única para las interacciones de Ginger con otros hombres. Todas las noches, sobre las 20, tras acordarlo con el personal de noche, Russell oscurecía la habitación y se acercaba a la cama de Ginger, después de haberse echado la misma colonia que usó durante sus primeros años juntos. Con las luces apagadas, su voz inalterada permitía a Ginger creer que era él, evocando recuerdos de sus primeros años. En la oscuridad, compartieron tiernos momentos que recordaban a sus primeros años de matrimonio, centrándose únicamente en el placer de ella. Masajear su piel con loción se convirtió en una forma de juego íntimo, bien recibido por Ginger. Él se ocupaba de sus necesidades con cuidado, utilizando lubricantes cuando era necesario. Russell incluso empezó a utilizar medicamentos especiales para asegurarse de que podía contribuir a sus momentos íntimos. Admitió que ahora hacer el amor era una de las mejores experiencias de su matrimonio, con la excepción de las interrupciones ocasionales de la anciana vecina que blandía su bastón. Russell siempre se marchaba mucho antes de que empezara el turno de mañana. En cuanto a las interacciones cotidianas, Russell se dio cuenta de que la pérdida de memoria del Alzheimer tenía tanto sus retos como sus ventajas. Aunque Ginger no retenía gran parte de lo que él decía, también significaba que olvidaba rápidamente sus errores, lo que le daba otra oportunidad sin el peso de los errores anteriores. Siguiendo un consejo, Russell reunió un viejo álbum de fotos, alegando que no podía recordar a las personas retratadas. Ginger estuvo encantada de identificarlos, ayudándole a calibrar dónde estaba su mente basándose en sus lagunas de memoria. Le reconfortó la capacidad del álbum para permanecer fresco para ella cada vez que lo utilizaba. Para mantener el interés, consultaba un libro sobre actividades adaptadas a personas con demencia cuando buscaba alguna variación. Los amigos del grupo de edad de Russell y Ginger le ayudaron a organizar actividades divertidas, sobre todo en torno a la música. Para combatir el aislamiento de Ginger, prepararon CDs con canciones de su época que ella cantaba alegremente. Russell se maravilló de su capacidad para recordar las letras de las canciones y se dio cuenta de que la memoria relacionada con la música se veía menos afectada por su enfermedad que otras áreas de la memoria. Las conversaciones se centraban en acontecimientos históricos de la época en la que vivía Ginger, dejando de lado los temas de actualidad. Las televisiones rara vez emitían canales de noticias en la residencia para evitar molestar o confundir a los residentes. En su lugar, sintonizaban canales con programas clásicos en blanco y negro que cosechaban popularidad. Russell se adaptó a las repetidas preguntas de Ginger debido a sus lapsus de memoria a corto plazo, respondiendo atentamente cada vez como si fuera la primera vez. Cuando hablaba de personas fallecidas de su pasado, Russell se abstenía de contradecirla. Se interesó por ella y le preguntó por esas personas para calmar sus recuerdos. Sin embargo, seguía siendo un reto para Russell cuando Ginger suplicaba entre lágrimas volver a casa, refiriéndose no a la casa que compartían sino a la casa de su infancia, ahora inexistente. Él la tranquilizaba, mencionando el papeleo pendiente, desviando rápidamente su atención hacia otro tema. Un día, mientras utilizaba el baño de la habitación de Ginger, Russell se dio cuenta de que el espejo de cuerpo entero no estaba en la puerta. El personal le explicó que lo había quitado, citando la creencia errónea de Ginger de que una anciana acechaba en su cuarto de baño cada vez que se miraba en el espejo. Quitar el espejo fue su solución, ya que Ginger se negaba a aceptar su aspecto actual. De vez en cuando, Ginger conjuraba escenarios inesperados, como el día en que exclamó ansiosamente la necesidad de salir corriendo para encontrarse con Riley y David al bajar del autobús escolar. Russell respondió rápidamente: «Oh, Ginger. Olvidé decírtelo. Los Wilson me preguntaron si Riley podía ir a casa con ellos hoy después del colegio para jugar con sus hijos.
Siento haberme olvidado de decírtelo. Debería habérmelo dicho. Ese cabrón, replicó Ginger. Afortunadamente, Russell nunca tuvo que enfrentarse a los angustiosos escenarios que relataron algunos miembros del grupo de apoyo, como la madre de las hermanas acusándolas de robo y de fiestas salvajes en su casa. Ser testigo de ese comportamiento, aunque se atribuyera a la enfermedad, era profundamente doloroso, sobre todo cuando se trataba de tu propia madre. Con el tiempo, Russell tomó medidas para proteger su casa de Madeked y se convirtió en una fuente a la que acudían otras personas que intentaban mantener a sus seres queridos en casa. También dio prioridad al cuidado personal, tanto físico como emocional. A medida que el estado de Ginger empeoraba, su comunicación disminuía y su necesidad de asistencia física aumentaba. Aunque ya no reconocía a Russell, parecía encontrar consuelo en su presencia. Una noche falleció con Russell a su lado, aunque hacía tiempo que habían dejado de tener intimidad. Sin embargo, Russell creía que su sueño compartido mejoraba en compañía del otro. Rayleigh y su padre se habían reconciliado meses antes y Rayleigh se había familiarizado con la enfermedad y los cuidados. Pidiendo disculpas profusamente, visitó a sus padres con más frecuencia, e incluso asumió el papel de cuidadora durante una semana en su casa. A pesar de la orientación de Russell, la experiencia la dejó exhausta, acompañada de sinceras disculpas y lágrimas. Esta experiencia también dio a Rayleigh el valor para hablar de cuestiones relacionadas con el final de la vida, una conversación que mantuvo con su hermano cuando éste se marchó. Su regreso a casa con su nueva prometida fue un premio inesperado, que llenó de alegría a la familia. Tras haber dedicado años al cuidado de Ginger, Russell sabía que ya había superado la fase de buscar otra pareja para sobrevivir. En su lugar, estaba ansioso por disfrutar de los años que le quedaban y saborear los agradables recuerdos de su último año con su esposa. Encontró compañía en una viuda del grupo de apoyo, alguien que comprendía su periplo como cuidador. Compartieron una conexión basada en experiencias mutuas, y Russell se aseguró de que sus momentos compartidos estuvieran libres de bastones. Y lo que es más importante, Russell estaba agradecido por no haberse visto obligado a entrar en una máquina del tiempo rota de remordimientos y acontecimientos pasados inmutables.